Pueden ver el título de la predicación, el cual es lleno de misericordia. El título de la predicación del día de hoy es lleno de misericordia. Y vamos a estar viendo Marcos capítulo 7, versos 24 a 37. Y antes de que leamos una porción de esto, porque prácticamente son dos historias, antes de que la leamos, yo quiero darles una pequeña introducción y les quiero dar una pequeña traducción de la palabra misericordia. La traducción de la palabra misericordia, o más bien sería una definición de la palabra misericordia, sería la acción o la disposición de ayudar a alguien que lo necesite. La acción o la disposición de ayudar a alguien que lo necesite. Y bueno, todo cristiano, sabemos que todo cristiano está llamado a ayudar a su prójimo. Tenemos nosotros siempre que mostrar misericordia, siempre tenemos que estar ayudando al que necesite y aún se nos manda que demos un paso más. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor que aún tenemos que ayudar a nuestros enemigos si es que los vemos en alguna necesidad. Es la realidad, todo cristiano tiene que mostrar misericordia, que repito, es la acción o la disposición de ayudar a alguien en necesidad. Y bueno, Dios muestra misericordia, uno podría decir, claro, Dios muestra misericordia, pero ¿qué creen? La palabra misericordia en Dios no solamente la podemos entender como que Él ayuda al necesitado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes, repito, una necesidad, un problema, ruegas a Dios y Él muestra tu misericordia, ¿cómo? Ayudándote. Pero también en Dios aplica esta palabra que Él muestra su misericordia en nosotros al no darnos lo que realmente merecemos. Escucha, Dios muestra su misericordia al hombre al no darnos lo que merecemos. ¿Qué es lo que merece el hombre cuando peca contra el 3 veces santo? ¿Qué es lo que merece el hombre cuando peca contra el 3 veces santo? Claro, la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre es malo, corrupto y enemigo de Dios. Punto. Entonces el Señor muestra su misericordia a los hombres cuando no nos da, repito, lo que merecemos, que es la muerte eterna, y aún así nos permite por medio de su gracia creer en su Hijo Jesucristo para salvación eterna. Pero en el ministerio mientras Jesucristo estaba en la tierra en su ministerio, vimos espléndidas muestras de misericordia de nuestro Señor. Y el día de hoy en Marcos trae algunos ejemplos en el capítulo 7, en los últimos versos del capítulo 7, y por lo tanto hoy veremos dos ejemplos de la misericordia de Jesús. Veremos dos ejemplos de la misericordia de Jesús y antes de leer el bosquejo, simplemente vamos a leer del verso 24 hasta el verso 30, nada más. Vamos a predicar hasta el verso 37, claro, pero por cuestiones de tiempo, solamente vamos a estar en Marcos capítulo 7, verso 24 al 30, que es prácticamente donde la mayor parte de la predicación nos vamos a centrar. Vean lo que dice Marcos capítulo 7, verso 24 hasta el verso 30, dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ahora sí, por favor, vean el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo, que prácticamente es lo que acabamos de leer, es misericordia a los que no son su pueblo, del verso 24 al 30. Punto número 1 del bosquejo, misericordia a los que no son su pueblo, verso 24 a 30. Y punto número 2 del bosquejo, que vamos a llegar ahí, es misericordia a los necesitados, del verso 31 al 37. Punto número 2 del bosquejo, misericordia
a los necesitados del verso 31 al verso 37. Mis hermanos, vamos ahora sí a entrar de lleno a nuestro texto base y vamos a leer el primer verso 24 del capítulo 7 de Marcos, y ya estamos en el punto número 1 del bosquejo: misericordia a los que no son su pueblo. Vamos a leer todos juntos Marcos capítulo 7, verso 24, y dice la palabra de Dios: levantándose, ¿de dónde? De allí. Bien. Se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en donde, en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero ¿qué? No pudo esconderse. Vamos a la primera parte: levantándose de allí. Bueno, nace la pregunta: ¿de dónde, no? ¿De dónde se levantó? Nace esa pregunta. Hermanos, es el inicio de una nueva sección, por lo menos en el capítulo 7 y en los demás capítulos, en donde notamos que nuestro Señor Jesucristo sale de la región de Galilea para irse al norte de la región, específicamente en la región de Tiro y de Sidón. Entonces, en los versículos anteriores, donde nuestro Señor Jesucristo se encontraba discutiendo con los fariseos y los escribas que venían de Jerusalén, ¿se acuerdan? Estaba en Capernaum. Ahora dice el texto: levantándose de allí, o sea, y yéndose ya de Capernaum, ¿a dónde dijo que se iba a dirigir? A la región de Tiro y de Sidón. Ese era el nuevo destino que nuestro Señor Jesucristo tenía. ¿Y dónde estaba Tiro y Sidón? Bueno, a unos 60, 80 kilómetros al norte de Capernaum. Aquí estaba Capernaum, arribita estaba Tiro y Sidón, en la región de Fenicia. Ahí se encontraba, o ahí se estaba dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. Tiro y Sidón en su tiempo, hermanos, mientras que los fenicios estaban en la cúspide de la navegación, Tiro y Sidón eran puertos, ciudades con puertos muy, muy importantes comercialmente. Entonces no eran cualquier ciudad, y de hecho el pueblo de Israel tenía historia con el pueblo de Tiro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia judía, el rey de Tiro hizo alianzas con David y con su hijo Salomón. De hecho, en Primera de Reyes capítulo 5 se muestra que el rey de Tiro, llamado Hiram, llegó a amar muchísimo a David, y cuando Salomón le avisó al rey de Tiro, a Hiram, que él iba a suceder en el trono a su padre, el rey de Tiro se maravilló. Y de hecho, Salomón en esa misma carta le pidió un favor al rey de Tiro. Le dijo: voy a empezar a construir el templo de Dios y necesito que me mandes madera. Y entonces el rey de Tiro, Hiram, le contestó lo siguiente. Acompáñame a Primera de Reyes capítulo 5, versos 7 al 12. Y vean la contestación del rey de Tiro, para que ustedes vean que había una buena relación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Tiro. Primera de Reyes capítulo 5, versos 7 al 12. Primera de Reyes capítulo 5, versos 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Dice: cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, que iba a suceder a su padre, y que él iba a construir el templo de Dios y que solicitaba madera, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y le enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de cipres, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como lo había dicho, y hubo paz entre Hiram, o sea, entre Tiro, y Salomón, o sea, Israel, e hicieron pacto entre ambos.
Era una relación muy estrecha, tanto así que le pidió, repito, madera para construir el templo de Dios. Y uno dirá, qué bonita relación tendrían estos dos reinos, pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la historia, la idolatría a a la deidad Baal, comenzó en la región de Fenicia. Muy probablemente salió de Tiro. Entonces, ya con David y Salomón había una buena relación, pero años antes se habían contaminado los israelitas con esta religión falsa al culto a Baal. Y uno podría decir, bueno, si el pueblo de Tiro fue el que esparció la falsa religión a Baal en la tierra prometida, entonces Dios terminaría desamparando a este pueblo, aunque el pueblo de Tiro haya proporcionado madera para el templo de Dios. La paga del pecado es muerte, ¿no? Pero no fue tanto así, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver un Dios lleno de misericordias. Dios se acordó de Tiro porque en un salmo más específico, en el Salmo 87:4, se menciona que Tiro iba a ser bendecido por Dios. Vean de qué manera. Salmo 87:4 dice lo siguiente. Salmo 87:4 dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Lo que está hablando este salmo es de que de diversas naciones, no solamente del pueblo de Israel, iban a salir adoradores a Dios, que la gente se iba a decir, mira, este adorador de Dios salió de Etiopía, salió de Tiro, salió de Filistea. Dios tiene misericordia con ellos. Y déjenme decirles una cosa, hermano, qué mayor misericordia que Dios haya tenido para el pueblo de Tiro, a pesar de ser idólatra a un falso dios Baal, que permitir que el Mesías fuera a su tierra a predicar el evangelio y que hiciera milagros. Y así se cumpliera esta profecía, que gente adorara a Dios verdadero y se convirtiera a Jesucristo, sus discípulos. Entonces, dejando a Tiro de un lado, vamos a continuar con Marcos capítulo 7, 24. Marcos capítulo 7, verso 24. Y vean lo que sigue diciendo. Entonces Jesucristo se levanta de la región de Tiro, de la región de Capernaum, se dirige al norte a Tiro y a Sidón, y dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Ahora, aquí va a entrar a una casa. Bueno, la casa se refiere, podría ser, a una casa donde alojaban a viajeros, o bien Jesucristo pudo también haber rentado una casa por un tiempo, porque se iba a quedar por cierta cantidad de días allí, o lo que también es poco probable es que se refiera a que nuestro Señor Jesucristo tenía un discípulo en la región de Tiro y de Sidón, y le dijo, oye, vamos a ir para allá, prepara la casa, y este discípulo con todo el amor del mundo dijo, te abro mi casa, Señor, a ti y a tus discípulos, que por lo general eran los 12 apóstoles. Bueno, hay algo más importante que saber quién era el dueño de esta casa. Simplemente es que nuestro Señor Jesucristo fue a este lugar, se hospedó en esta casa. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? No quiso, aquí abajo, no quiso que nadie lo supiese. Bueno, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo fue a la región de Tiro a simplemente esconderse? ¿Por qué? Hay varias razones por las cuales él no quería ser encontrado. Y todas estas, hermanos, déjenme decirles, son hipotéticas, son razones hipotéticas. No se sabe exactamente por qué se fue al norte, pero vean lo que dicen algunas de estas posturas. Primero, muy probablemente nuestro Señor Jesucristo quería un tiempo de descanso. Estaba muy ocupado y dijo, ya soy muy popular en la región de Capernaum, ya soy muy popular en la región de Galilea, necesito descansar, yo y mis discípulos. ¿Puede ser? Siguiente, quizás quería pasar más tiempo en privado con sus discípulos, porque si ustedes recuerdan, cuando él quería hablar con algo con sus discípulos a solas, llegaban las multitudes y los interrumpían y querían milagros y milagros y milagros y querían enseñanza. O llegaban los fariseos, llegaban los escribas y los interrumpían.
Quizás también quería tiempo de privacidad con sus discípulos. Otra postura es que fue a la región de Ciro y de Tiro. ¿Por qué? Porque quería evangelizar a la región. Quizás también quería hacer eso. O simplemente quería alejarse del ojo público porque ahora sí su vida estaba en riesgo y no era tiempo para que él muriera. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto cómo los escribas y fariseos, o sea, todo el consejo del Sanedrín, quería matar a Jesús. Pero vayan a Lucas capítulo 13, verso 31 y vean quién más quería matar a Jesús. Lucas capítulo 13, verso 31. Lucas capítulo 13, verso 31. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí. ¿Por qué? Porque Herodes te quiere matar. O sea, no solamente tendría al Sanedrín, sino también tenía al gobernante Herodes, Antipas, queriendo matar a Jesús. Entonces, muy probablemente Jesucristo, al verse tan acorralado, a ver su fama tan grande, dijo, vamos a dejar que esto se enfríe un poco y me voy de la región a descansar, a pasar tiempo con mis discípulos, aprovecho para evangelizar y así me escondo un rato. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuál de estas posturas es la correcta? No se sabe, quizás fueron todas las posturas correctas. Pero el chiste de que nuestro Señor Jesucristo fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿para qué? Para esconderse, para pasar un tiempo a solas, pero ¿qué dice el texto? Pero no pudo esconderse, simplemente no pudo. ¿Por qué no pudo esconderse? La razón la encontramos en el verso 25. Así que acompáñame a Marcos capítulo 7, verso 25. Aquí encontramos la razón por la cual no se pudo esconder. Y el texto nos dice muy claro, esta es la razón. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque, ¿qué? Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, ¿quién? La mujer, que oyó que él, ¿a quién se refiere? A Jesús, vino y se postró a sus pies. La fama de Jesús, hermanos, era muy grande. Era tan conocida que muchas personas ya habían escuchado y sabían identificar a vista a Jesucristo. Él era muy popular en su tiempo. Y uno podrá decir, ¿a poco también los extranjeros conocían al Señor Jesús? Si la mayor parte de su ministerio se pasó en Tierra Santa. Pues sí, vayan conmigo a Marcos capítulo 3, versos 7 y 8. Y aquí veremos que gente de otras regiones, de otros países, venía a Jesús. ¿Para qué? Para escucharle y para ser liberados de sus dificultades. Marcos capítulo 3, versos 7 y 8. Marcos, capítulo 3, versos 7 y 8. Vean lo que dice. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán y de los alrededores de ¿dónde? De Tiro y de Sidón, la región donde en estos momentos en la historia está nuestro Señor Jesucristo. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes que vinieron a él. Gente de otros países venían a nuestro Señor Jesucristo. Y misma gente de Tiro y de Sidón ya habían estado con Jesús. Ahora Jesús estaba en su país y la gente simplemente no podía perder la oportunidad de ir con Jesús y pedirle un favor. Simplemente no podía perder esa oportunidad. ¿Y qué hace esta mujer? Cuando oye, de acuerdo con el texto, cuando oye que él, Jesús, estaba en Tiro y en Sidón, vino a encontrar a Jesús. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se postró a sus pies. Así de simple. Dijo, quiero ir con Jesús, quiero postrarme a sus pies. Ahora, yo les pregunto, hay un tema que yo simplemente no puedo pasar por alto. Si Jesús es Dios mismo,
que lo es, todos lo sabemos aquí. Entonces, ¿cómo es posible que una simple mujer lo encontró cuando él simplemente quería estar escondido? Cuando él quería estar en privacidad. Dios todo lo puede, ¿no? Si él no quería ser encontrado, ¿cómo puede ser que se dejó encontrar? Bueno, la respuesta a esta pregunta es más simple de lo que nosotros podemos llegar a entender. Jesús sí quería ser encontrado, hermanos. En estos momentos quería pasar desapercibido. Claro, porque por eso se alejó de la región donde era más popular, por eso se fue a Tiro y a Sidón. Pero déjame decirte que el Cristo siempre se deja encontrar por aquellas personas que lo necesitan y que lo buscan de todo corazón. Aunque nosotros podamos ver a Cristo lejos, Él siempre se va a dejar encontrar. Vayan conmigo a los siguientes versículos. Vean, Jeremías capítulo 29, verso 12 al 14. Jeremías capítulo 29, verso 12 al 14. Y en estos versículos nosotros vamos a notar cómo nuestro Señor Jesucristo siempre se deja encontrar, a pesar de que lo sintamos nosotros lejos. Jeremías capítulo 29, verso 12 al 14. Vean lo que dice el texto. Jeremías 29, verso 12 al 14. Entonces, escuchen, ¿qué ocurrirá? Me invocaréis, ¿y qué? Y vendréis, y oraréis ¿a qué? A mí, dice el Señor. ¿Y yo qué? Y yo oiré. Y me buscaréis, ¿y qué? Y me hallaréis. Porque, esta es la razón por la cual el Señor va a ser hallado. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ya vimos que el corazón no es con todo su órgano, con todos sus sentimientos, no. Con todo tu ser me buscarás. Y entonces, verso 14, será hallado por vosotros. ¿Dice quién? El pastor no, dice Jehová. Si una persona busca al Señor, éste se dejará hallar. ¿Por qué? Porque esta persona le busca de todo su corazón. Siguiente versículo, Deuteronomios 4:29. Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29. Aquí, en su contexto, en Deuteronomio 4:29, bueno, en Deuteronomio 4, nuestro Señor, Dios, Jehová, le está diciendo al pueblo de Israel que si ellos se portan mal, Él los castigará y los sacará de la tierra prometida. Entonces ese será su castigo. Él dejará que una nación los invada y que los saque como ocurrió en Babilonia, muchísimos años después. Pero vean, mas si desde allí, si ellos son oprimidos, si ellos son sacados de la tierra prometida y son llevados a otra tierra como ocurrió con Babilonia, mas si desde ahí, si ustedes ya no están en Canaán y son llevados a otro lado, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Lo hallaréis. La condición, sí, esta es una condicionante, sí, lo buscares, ¿de qué? De todo tu corazón y de toda tu alma. Aquí está diciendo, es lo mismo, corazón y alma es lo mismo, simplemente está reafirmando la idea. Si lo buscas de verdad, si en verdad lo buscas, de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahora vamos a Hechos 17:27. Hechos 17:27. Dice, ¿para qué? La razón. Para que busquen, ¿a quién? A Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan, ¿qué? Hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué da a entender esto? Que Dios siempre está cerca para que nosotros de una u otra manera podamos encontrarle. ¿Cómo? Si le buscamos de todo nuestro corazón. Él siempre va a estar cerca. Pablo, por supuesto, aquí en Hechos, cuando está hablando en el Galeópago, obviamente está diciendo,
Él se está presentando que sea palpablemente, pero Jesucristo se presenta aún más que eso. Él se presenta a toda persona que le busca de todo corazón. Y entonces, regresando a la pregunta, ¿fue Cristo quien se dejó encontrar o fue la mujer quien al buscar encontró a Jesús? ¿Fue Cristo quien se dejó encontrar o fue la mujer que encontró a Jesús? Hermano, ambas realidades son ciertas. Son ciertas, son líneas que van en paralelo, pero ¿qué creen? Que en la eternidad se juntan. ¿Por qué? Porque simplemente Cristo se dejó encontrar. ¿Por qué? Porque la mujer le buscó, y si la mujer pudo encontrarlo fue porque Jesucristo quería ser encontrado. Y esto nos recuerda a dos grandes verdades, nos recuerda a la soberanía de Dios y a la responsabilidad humana. ¿Tú quieres un favor de Dios? Búscalo, búscalo. Pero Él sabe que puso ese sentimiento en tu corazón porque Él quería que le buscaras para cumplirte ese favor. ¿Dónde más vemos eso? En la evangelización. Dice la Escritura, si nos vamos nosotros a Romanos 8, vemos la cadena de oro de salvación, donde encontramos que todos ya somos escogidos, somos predestinados, somos llamados, ¿cierto? Y en un futuro seremos, ¿qué? Justificados. Pero por otro lado, en Mateo 28 encontramos que se nos manda evangelizar. Entonces, vemos por un lado la soberanía de Dios en la salvación, y por otro lado vemos la responsabilidad del hombre en esa misma salvación. Y eso ocurre en cada aspecto de tu vida, hermano. ¿Quieres trabajo? Ora a Dios por trabajo, pero busca trabajo. ¿Quieres que las cosas vayan mejor en tu vida? Échale ganas y ora a Dios. Tú haz lo humanamente posible para alcanzar lo que quieres, pero confía que estás bajo la soberanía de Dios para que Dios te dé lo que deseas, si lo buscas de corazón. Obviamente, no pecando. Ahí entra la soberanía. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en el verso 26 de Marcos capítulo 7? Vamos a encontrar una descripción muy detallada de esta mujer. Vean lo que dice Marcos capítulo 7, verso 26. Marcos capítulo 7, verso 26. Dice la palabra de Dios, la mujer era ¿qué? Griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija ¿a qué? A un demonio. Marcos, hermanos, sorprende que sea muy detallista, pero ¿saben por qué es detallista? ¿De quién era esta mujer? Una vez más, les repito, ¿para qué audiencia fue escrito el Evangelio de Marcos? Para la audiencia romana. Este Evangelio fue escrito no para judíos, no para griegos de Gálatas, no para griegos de Filadelfia, sino para griegos cristianos que estaban en Roma. Y recuerden cómo eran los romanos. Les encantaban los detalles, les encantaban los hechos. Entonces, Marcos, conociendo a su audiencia, hace una minuciosa descripción de quién exactamente era una mujer. ¿Y qué creen? Esta mujer era ¿qué? Griega, o sea, tenía la nacionalidad griega, pero de nacimiento ¿de dónde era? De la región de Sirofenicia, o sea, de Tiro y de Sidón. ¿Por qué hace esto Marcos? ¿Por qué Marcos da mucho énfasis a que esta mujer que buscó a Jesús era griega y de la región de Sirofenicia? Porque quería presentar que no era judía. Esto es lo que Marcos quería hacer. Quería hacerle ver a su audiencia que esta mujer no era para nada judía. O sea, que no tenía sangre de Abraham en sus venas. Eso es lo que quería hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué quería hacer esto? Porque quería dar a entender a su audiencia que esta mujer, al no ser judía, no tenía los privilegios que sí tenían los judíos. ¿Cuál era el privilegio más grande que tuvieron los judíos cuando Jesucristo inició su ministerio? Que el Cristo primeramente iba a ir a su pueblo, a sanarlos, a restaurarlos y a liberarlos de la opresión de Satanás.
Lucas 4, ¿no? Pero vean, hay otro versículo, vayan conmigo a Isaías 49:6. Y esto Isaías 49:6 dice del Mesías. Isaías 49:6 dice, Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Escucha, ¿para qué? Este es el propósito. Para levantar las tribus de Jacob, o sea, de Israel, y para que restaures el remanente de Israel. Detengámonos allí. Este era el propósito principal del Mesías, del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Levantar las tribus de Jacob para restaurarlas. Entonces, primeramente, ¿a quién tenía que ir nuestro Señor Jesucristo? A predicar las buenas nuevas. A la tribu de Israel, a las 12 tribus, a Judea, a sus hermanos de sangre. Y esta mujer, que para nada era judía, escuchó que Jesús estaba allí, en su región, fue, se postró y le rogó ¿qué le rogó? Que echase fuera de su hija un demonio. En pocas palabras, la pobre mujer, la pobre hija estaba endemoniada, estaba poseída. Eso se atrevió a hacer esta mujer. Vamos a detenernos un poquito aquí. Aquí podemos extraer 2 puntos, hermanos. Primeramente, vemos que la mujer, si tenía una hija, era madre, por obvias razones, ¿no? Si tienes un hijo, eres madre o eres padre. Entonces, de esta mujer nosotros podemos aprender que es necesario que los padres lleven a sus hijos a los pies de Jesús. No se dice en el texto, de hecho, la hija estaba en su casa, la mujer salió de su casa, tuvo que confiar en dejar a su hija en su casa sola, toda poseída, para ir a los pies de Jesús e interceder por su hija. ¿Esto qué nos enseña? Que los padres en todo momento tienen que estar intercediendo por sus hijos, en todo momento. Y si no pueden llevar a sus hijos a los pies de Jesús, como esta mujer no pudo, literalmente no pueden traer a sus hijos a la iglesia, donde son expuestos constantemente a la palabra de Dios. Mínimo, los padres, siguiendo el ejemplo de esta mujer, ¿qué es lo que tienen que hacer? Presentarles en oración a sus hijos en cada momento. Señor, si bien mi hijo, mi hija no está poseído por un demonio como esta mujer de este versículo, sabes que es inconverso, sabes que no te ama, o bien te ama, pero te está luchando con sus problemas de juventud. Ten misericordia de él. Ten misericordia de él o de ella. Yo como su padre, yo como su madre, intercedo por él. Por favor, Señor, ayúdale, 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 ayúdale. Esto es lo que tienen que estar haciendo los padres, en todo momento. ¿Cuánto tuvo que caminar la mujer para llevar su petición a los pies de Jesús? No lo sé. La región de Tiro y de Tiro y de Sidón es muy grande. No sé cuánto tuvo que caminar. No sé cuántas casas tuvo que preguntar para identificar a Jesús, pero el chiste es que lo logró. Encontró a Jesús y ¿qué hizo? Se postró a sus pies y le dijo, mi hija tiene necesidad. ¿A ti cuánto te cuesta pararte o detenerte de tus actividades y simplemente levantar la cabeza y decir, Señor, ayuda a mis hijos? Mucho menos que esta mujer, créeme. Así que es un llamado para ti, padre, que tienes que estar constantemente haciendo por tus hijos. Orar por ellos, interceder por ellos. Las salvaciones de Jehová, por supuesto. Pero de ti depende, responsabilidad humana, seguir orando por ellos. De ti depende. Ahora, el siguiente punto que nosotros podemos encontrar, ¿cuál era la situación de esta mujer, de esta hija? Tenía un demonio, estaba endemoniado. Siguiente punto, hermanos. La guerra espiritual es real. Ya hemos visto varios versículos donde nuestro Señor Jesucristo echa fuera demonios. La guerra espiritual es real. Los demonios son reales. Nuestros enemigos no solamente son los inconversos que con argumentos quieren destronar al cristianismo del pináculo de las ciencias, sino que además van a tratar de destruirnos. Efesios 6:12 lo dice claramente. Si quieren, acompáñenme. Efesios 6:12 nos dice exactamente contra quién es nuestra batalla. Efesios 6:12. Vean lo que dice.
Efesios 6:12, si ya se lo saben de memoria, qué bueno. Porque no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra quiénes, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta los cristianos. Aunque no lo veamos, los demonios existen y están allí para pelear en contra de nosotros. Ahora ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a decir, voy a hacer guerra espiritual contra los demonios? No, dice la palabra de Dios, sujétate a la voluntad del Padre y Satanás saldrá huyendo de ti. Simplemente sujétate, tú sigue haciendo tu voluntad y por supuesto, ora al Señor por tu protección. Porque esto es real. Hermanos, uno podría decir, después de ver esta mujer que se humilló ante el Señor porque le rogó, verso 25, se postró ante él. Por lo menos, a lo mejor no sabía exactamente quién era el Cristo en su totalidad, pero por lo menos fue humilde y se postró ante él y le rogó diciendo, ayúdame. Quizás si tú hubieras sido el casero de la casa donde estaba Jesús y hubieras visto a esta mujer desesperada pidiendo ayuda por su hijo, hubieras dicho, mujer, hiciste bien, hiciste muy bien al venir a los pies de Jesús, porque sin duda este Dios lleno de misericordia, este Señor lleno de misericordia, atenderá tu caso en la brevedad. Qué bien hiciste, mujer. Bueno, una vez más, no ocurrió eso. En un inicio no ocurrió eso. ¿Por qué? ¿Cómo le contestó Jesús a esta mujer? Le contestó duramente. Vamos a Marcos capítulo 7, verso 27. Esta mujer viene pidiendo misericordia, esta mujer viene pidiendo ayuda. ¿Y qué es lo primero que sale de la boca de Jesús? Verso 27 de Marcos 7. Dice la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien, ¿quiénes? Los hijos. Porque no está bien tomar pan de ¿quiénes? De los hijos y echárselos a ¿quiénes? A los perritos. Entonces, entre los hijos y los perritos hay una distinción. No son lo mismo. No son iguales. Yo no puedo decir qué está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Qué son estas palabras para esta pobre mujer? No solo estás pasando por alto su petición porque ni siquiera la mencionaste en tus palabras, sino que le estás diciendo a esta mujer como un animal. ¿Cómo le estás diciendo? Perrita, perrita. No es bueno que le quite el pan a ¿quiénes? A los hijos y se las des a ¿quiénes? A los perrillos. Esperan esta palabra de perrillos es la palabra griega kinarion, kinarion. Y esta palabra se define como perrito doméstico. Es como si tienes a un poodle, un chihuahua, no es un perrito doméstico. De hecho, si hay una distinción, eran palabras diferentes para los perros de la calle, perros salvajes, a los perros domésticos. Eran palabras totalmente diferentes. Y muchas personas al ver esta palabra de equinario, perrillo, muchas personas quieren suavizar las palabras de Jesús y dicen, es que Jesús no le dijo tan feo. ¿Por qué? Porque ocupó la palabra quinarion, o sea, le está diciendo una perrita que está en la casa, una perrita que quieren mucho. Es más, hasta dice hijitos, los hijitos juegan con los perritos, ¿no? Hermanos, de hecho, Jesucristo fue muy agresivo en sus palabras. A nadie nos gusta que nos digan perros. A nadie nos gusta que nos comparen con animales. Y de hecho, Jesucristo aquí estaba ocupando palabras de su cultura. Al pueblo de Israel se les conocía como los hijos de Dios, los hijos de la promesa. Por eso Jesucristo aquí dice hijos, porque se está refiriendo a ¿quiénes? A los judíos, a su pueblo, a la gente que él vino a servir primeramente. ¿Y saben cómo le llamaba a los gentiles? Si tú hubieras estado en tiempos de Jesús, ¿saben cómo te hubieran llamado los apóstoles? Perro. Los gentiles eran los perros, de acuerdo a la cultura judía. Entonces aquí Jesucristo está ocupando una palabra de su cultura para dirigirse a una mujer, que la rebajó un poquito, claro, pero la sigue llamando perro. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a esta mujer gentil, mira gentil, mira mujer que no eres judía, primero debo de atender a mi casa,
primero debo de atender a los míos, primero tengo que atender a los que están en mi pueblo, y no sé si tenga tiempo de atender a una persona no judía, a un perro. Eso le estaba diciendo Jesús. Dices, ay, Jesús era muy cruel. Bueno, Él siempre hace las cosas por un propósito, pero antes de llegar a eso, hermanos, quiero que escuchen algo. Un gran número de personas, ¿qué es lo que hubiera hecho si hubiera escuchado estas palabras de Jesús? Si ellos vienen con una necesidad real, porque la mujer tenía una necesidad real, su hija estaba endemoniada, estaba siendo poseída. Si alguien hubiera llegado con una necesidad real a Jesús y le dice, no tengo tiempo para ti, perro. La gente sin duda diría, yo esperaría más de Jesús. No es como lo pintaban, lleno de amor, lleno de misericordia. No solo me ignoró, además me insultó y me llamó un simple perro. Y esto, mis hermanos, ocurre hoy en día. Hay personas que vienen con una necesidad real ante Jesús y van con una buena intención, se postran ante Jesús y le dicen, ayúdame Jesús. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Calla y parece que ni siquiera los voltea a ver. Y simplemente estas personas, al notar, según ellas, una indiferencia de Dios, ¿qué es lo que dicen? Prefieren levantar los puños ante el Creador, se enojan contra el Creador, lo maldicen y dicen, yo creí que Dios estaba lleno de misericordia, pero no es capaz de responderme a mi necesidad real. Yo mejor me voy. Yo ya no regreso al cristianismo. ¿Ya para qué abro la Biblia? ¿Para qué me junto con esos santurrones si Dios desprecia a todos los que le buscan? Hay gente que reacciona así cuando no tiene un favor de Dios. Desgraciadamente. Pero está el otro tipo de gente. Está el otro tipo de gente que ve, que entiende que Dios solamente ayuda a sus hijos. Y entonces, ¿qué hace este tipo de gente? No se enoja, no se va, no maldice. Esta gente, como esta mujer, se humilla ante el Cristo y entiende su lugar. Entiende su lugar. Y entonces, el entender tu lugar, hermano, prepara el terreno para que el Señor te haga un favor. Para que te aviente, aunque sea la más pequeña de sus migajas. Que no es poco, porque su infinito poder es eterno. Vean lo que dice Santiago 4:6. ¿Por qué digo que el humillarte es el mejor método para preparar el terreno? Porque Santiago 4:6 dice lo siguiente. Ya en las últimas partes de Santiago 4:6 dice Dios. ¿Qué hace Dios? Resiste a ¿quiénes? A los soberbios, pero da una distinción, da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Saben por qué muchas veces el Señor calla en las peticiones de las personas? Porque quiere ver Dios exactamente esto. Quiere ver si eres un soberbio o quiere ver si eres un humilde. El soberbio después de un tiempo se levantará y vuelve a lo mismo. Hablará en contra de Dios y no esperará su pronta ayuda. Pero el humilde, ¿qué es lo que hace? Se sigue humillando, se sigue humillando, se sigue humillando y espera pacientemente el favor del Cristo. Y entonces ocurre lo siguiente. Vean la respuesta de esta mujer ante lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Marcos capítulo 7, verso 28. Marcos capítulo 7, verso 28. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hermanos, estas son hermosas palabras que dio la mujer a nuestro Señor, ya que ella no demostró odio, ni rencor, ni decepción, sino una humildad fuera de serie. Ella entendió que al ser gentil no podía participar de los completos alimentos que solamente se le podía dar a los hijos de Israel. Ella entendió su lugar. Ella entendió que el Cristo no estaba para satisfacer los deseos de los gentiles, sino para satisfacer los deseos, las necesidades del pueblo de Israel. Entonces ella, usando la analogía de nuestro Señor Jesucristo, se rebaja y dice, ¿aún yo puedo comer como una perrita?
las migajas de los hijos de la nación. Porque, de acuerdo al ejemplo que tú me diste, Jesús, si los perritos pueden comer de las migajas es porque están dentro de la casa y porque hay comida en abundancia. Así que permíteme comer aunque sea de esas migajas. Ustedes saben, hermanos, que en tiempos de Jesús no había servilletas, ¿verdad? No había servilletas. ¿Saben cómo la gente se limpiaba las manos después de comer? Con las migajas del pan. Se comían el pan, agarraban las migajas y se limpiaban las manos. ¿Saben qué hacían con esas migajas? Se las aventaban a sus perros en su casa. ¿Qué hacían los perros? Se las comían contentos. La mujer entendía esto. La mujer entendía su propio contexto. Entonces dijo, si no puedo tener la bendición de un plato entero, de un pan entero, aunque sean las migajas. ¿Y Jesucristo qué hizo? Se maravilló de esta respuesta. Vamos a Marcos capítulo 7, verso 29 al 30. Entonces le dijo, después de haber escuchado su respuesta, por esta palabra, por lo que me dijiste, ¿qué? Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, o sea, la mujer, que halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama, ya sin el demonio. Ahora, esto dice Marcos 7, 29 al 30. Ahora, vayan conmigo a Mateo 15, verso 28, que es el texto paralelo. Mateo está contando la misma historia, solamente que anexa unas palabras. Marcos dice, entonces le dijo, por esta palabra ve. Y sin duda se lo dijo, pero vean lo que dice Mateo 15, 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, se maravilló, grande es tu fe. Por haberme contestado de esta manera, se nota que grande es tu fe. ¿En quién? En el Cristo, en mí. Hágase contigo como quieres. Fueron las palabras y la fe de la mujer la que movió la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para que éste le hiciera un favor y liberara a su hija. Déjame decirte una cosa, hermanos, muchas veces cuando venimos a los pies de Jesús para pedirle un favor, nuestro Señor en algunas ocasiones se resiste a darnos lo que le pedimos. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca al tamaño de esta mujer con esta gran necesidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que aprendamos a no depender de las circunstancias, a no depender si sentimos que Él nos escucha, si creemos que Él está lejos o no. Él quiere que tengamos la fe suficiente para poder esperar su respuesta. Él quiere que cuando oremos digamos, Señor, necesito esto y el otro, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad hoy y siempre en mi vida. Si tú dejas que Dios haga su voluntad en tu petición, hermanos, sin duda tú tendrás un verdadero gozo, porque Él te dará muchas veces, a lo mejor no lo que quieres como esta mujer, pero sí te dará lo que tú necesitas para crecer a la imagen y estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no te sientas mal por esperar tú una petición, o no te sientas mal por a lo mejor sentirte ofendido por Dios por no contestarte o no darte en el momento lo que quieres. ¿Por qué? Porque grandes hombres de Dios esperaron la respuesta de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos esta mujer que Cristo la ofendió y ella ¿qué hizo? Como coloquialmente decimos, apechugó, aguantó y superó la prueba de su fe. ¿Qué hizo Jacob cuando quería su bendición? Cuando se encontró al ángel del Señor. Déjame, dice el ángel, y él dijo, no te voy a soltar hasta que me des mi bendición. Literalmente fue un hombre que luchó contra Dios. ¿Qué hizo Daniel cuando también estaba esperando su petición? Bueno, Daniel no pudo hacer nada porque un demonio, el príncipe de Persia, estaba impidiendo que un ángel bajara su contestación a Daniel. ¿Y qué hizo el Señor? Después de un tiempo, viendo la paciencia de Daniel, mandó al ángel Miguel para que peleara contra este demonio y la oración de Daniel pudiera ser contestada. Todo esto se mueve en el contexto espiritual, hermanos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ser? Pacientes,
humildes y sumisos a su voluntad, esperando, esperando, esperando. Es que Dios no me contesta y entonces me odia. No es cierto. Dios no te odia. Dios te está probando. Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere que aprendas a decir, ya Señor, tardaste mucho en contestar, entonces a lo mejor no es lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y entonces el Señor contestará. Pero ¿qué pide de ti? ¿Qué pide de ti el Señor? Ve conmigo a Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Mateo 7, versos 7 al 8. Lo que el Señor pide de ti es que simplemente nunca dejes de buscar, nunca dejes de insistir. Es el ejemplo de la mujer que vimos. Simplemente se pudo haber quedado con la ofensa a la mujer y decir, caramba, me llamó perrita, mejor me voy. ¿Ella qué hizo? Fue paciente y le contestó hábilmente. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Marcos capítulo 7, versos 7 al 8. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Buscad y ¿qué? Hallaréis. Llamad y ¿qué? Se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, ¿qué? Halla. Y al que llama, se le ¿qué? Se le abrirá. Simplemente el Señor dice, persiste, persiste, persiste para que tú veas mi misericordia. Y vean lo que dice Lucas 18, 7 y 8. Lucas 18, versos 7 y 8. Estas son palabras también de Jesús, Lucas 18, 7 y 8. Y Jesucristo, su audiencia, hizo esta pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. ¿Qué están haciendo estos escogidos? Que claman ¿a quién? ¿A la pared? ¿Al pollo? ¿A la silla? No, a Él, o sea, a Dios. ¿Cuánto tiempo? Día y noche, todo momento. Escucha, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto hará ¿qué? Justicia. Os digo que pronto, ¿cuánto es pronto? En los tiempos de Dios, hará justicia, les dará lo que ustedes quieran. Pero, desgraciadamente hay un pero, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero cuando el Señor quiera hacerte tu favor, ¿encontrará fe en ti? Quizás estuviste ore y ore por algo por varios meses. Y el día que el Señor te quería bendecir, te diste por vencido. Y el Señor viene con tu petición y dice, uy, Sergio se dio por vencido. Mejor no le doy nada. Porque se dio por vencido. No lo encontré clamando. No lo encontré con fe. Él no estaba esperando que su bendición fuera escuchada para que yo le pudiera dar. Encontrará fe en ti cuando Él venga a darte lo que tanto le he estado pidiendo. No lo sé, yo espero que sí. Yo espero que sí. Encuentre fe en ti. Y si no, pues tú te lo pierdes. Dios no, tú te lo pierdes. Hermanos, antes de dejar este relato atrás, ¿qué hay de las palabras que dijo Jesús? Con que primeramente hay que darle de comer a los hijos antes que a los perrillos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, como ya lo vimos, primeramente tenía que manifestarse Jesucristo a los hijos de Israel. Primeramente, y esto es innegable. ¿Pero qué creen? De acuerdo a la palabra de Dios, el pueblo de Israel iba a rechazar al Cristo y ahora nosotros íbamos a entrar en el pacto de salvación. Vayan conmigo a Romanos 11:11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Romanos 11:11. Romanos 11:11. Vean lo que le ocurrió al pueblo de Israel para que nosotros pudiéramos ser partícipes de la bendición de la salvación. Dice Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera,
pero, por su transgresión, o sea, por su falta de fe, por no creer en Cristo, vino, ¿qué? La salvación, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Para qué? Provocarles a celo. Por medio de la transgresión de ellos, de los judíos, vino la salvación, ¿a quiénes? A los gentiles, los perros, nosotros, para provocarles a celo a él. Así de simple. Ahora, con esto estamos diciendo que los gentiles, que todos nosotros estábamos lejos de las bendiciones de Dios, que simplemente, pecaron los judíos, ¿ahora qué hago con todo mi amor? No, pues ahí están los perros de la casa, pues dale salvación a los gentiles. No. Desde un inicio, hermanos, ya estábamos nosotros en el plan de salvación. Vean lo que dice Génesis 12:3. Y esta promesa se la hizo Dios a Abraham desde los inicios, por así decirlo, del pueblo de Israel. Génesis 12:3. ¿Qué dice? Y es lo que vimos en el tiempo de oración. Le dijo Dios a Abraham: bendeciré a quienes, a los que te bendijeren. Hay una bendición con condición. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí entramos nosotros los gentiles. En Abraham serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto primeramente Isaías 49:6? Vean lo que dice. Vayamos otra vez a Isaías 49:6. Este verso lo vimos a la luz de que primeramente el Mesías tenía que ir al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero vean la segunda parte que omití en aquel entonces. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Punto y coma. También te di por luz a quienes, a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién es la salvación de Jehová? Cristo. ¿Para quién iba a venir esta salvación? A todas las naciones. ¿Quiénes son parte de esas naciones? Todos nosotros. Y vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Y vean lo que dice, tocante a la promesa que se le dio a Abraham en Génesis 12:3. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Yo lo leo, dice así: así Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabemos, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, hermanos, a la luz de estos versículos, ¿tú sigues siendo un perro gentil? No, porque ya eres hijo de la adopción. Tú ya no tienes que estar esperando las migajas de Dios. Tú ya no tienes que estar esperando a que primero los hijos de Israel coman para que tú comas lo que sobra. Ahora tú ya eres un hijo y puedes sentarte a la mesa y en cualquier momento decirle: Padre, necesito esto y aquello. Pero deja decirte una cosa: no por esto quiere decir que tu fe no va a ser probada. No por esto quiere decir que el Señor calle o que simplemente el Señor no te dé lo que tú quieres, porque probablemente que el que conoce los corazones y conoce el futuro, eso te puede hacer daño. Eres hijo, ya no eres un perro, pero aún así tienes que ser formado en esta vida a la estatura de varón perfecto. Así tiene que ser, hermanos. Pero espera tu bendición, espérala, porque el Dios de misericordia te ha puesto en un lugar muy especial. Ahora, rápidamente quiero ir al segundo punto del bosquejo, hermanos, y digo rápidamente, porque simplemente se nos narra una
sanación. Pero hay cosas que podemos aprender de esto. Vayan conmigo a Marcos capítulo 7, verso 31 al 37. La mujer fue escuchada, su hija fue liberada. Nuestro Señor Jesucristo, después de estos hechos, dice Marcos 7, 31 al 37, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, o sea, nuestro Señor Jesucristo volvió a salir, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Ahora, quiero que vean esto. Imagínense que aquí está, a ver si se lo puedo ver. ¿Qué diapositiva? Aquí está. Más o menos les voy a tratar de hacer un mapa. Si no, ustedes vayan. Imagínense que aquí está el mar de Galilea. Todo feíto, ¿no? Aquí está Capernaum. Pero hasta acá arriba estaba Tiro y Sidón. Nuestro Señor Jesucristo hizo esto. De Capernaum viajó a Tiro, después viajó a Sidón, y la Decápolis estaba acá, ¿se acuerdan? Al endemoniado que estaba en las tumbas. Hasta acá estaba la Decápolis por esta región. Entonces de Capernaum fue a Tiro, y de Tiro fue a Sidón, y de Sidón bajó al mar de Galilea, y después de mar de Galilea se fue ¿a dónde? A la Decápolis. Y ahí ocurre nuestra historia. Bajó a la Decápolis, ya a la región judía, ¿y qué encontró? A un pobre hombre que era sordo y tartamudo. Entonces, personas que estaban con este pobre hombre le rogaron que le pusiese las manos encima. ¿Para qué? Para sanarle. Y dice el verso 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata. Aquí Marcos está traduciendo esta palabra de Éfata. Le está traduciendo, que quiere decir simplemente, sea abierto. O sea, no había palabras, no es una palabra mágica, simplemente la dijo en su idioma, y Marcos la traduce, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, ¿y qué? Y hablaba bien. O sea, simplemente nuestro Señor tuvo misericordia de este pobre hombre necesitado. Ahora, ¿por qué con saliva? Se dirán. Bueno, aunque nos parezca extraños, hermanos, en tiempos de Jesús se consideraba la saliva como un ungüento. Se consideraba que la saliva tenía ciertas propiedades curativas. De hecho, hoy en día, si nos hacemos una cortada, muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos y nos chupamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la saliva hasta cierto punto hace que la sangre coagule más rápido y detiene la hemorragia. Bueno, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Metió sus dedos a su boca con saliva, le puso los dedos en la oreja, después metió dedos en su boca, se los puso en su lengua, levantó los ojos a los cielos para que este pobre hombre que no escuchaba y que no hablaba bien entendiera que la sanación venía de Dios. ¿Y qué pasó? Obtuvo su sanación. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Dios se place en usar nuestra fe como la mujer para hacernos un favor, claro, para tener misericordia. Dios se place en nuestra fe. Pero el texto nunca dice que este hombre tuvo fe, simplemente dice que alguien lo llevó. Entonces, para que el Señor nos haga algún favor, también requerimos de su misericordia, de que Él vea qué es lo mejor para nosotros. Es que yo tengo mucha fe que el Señor me pueda hacer este milagro, pero si el Señor no quiere mostrar su misericordia con nosotros, nunca nos la va a mostrar. Por eso tienes que aprender a decir, hágase tu voluntad, hermanos. Hágase tu voluntad, para que Dios no se alinee a lo que tú quieres, sino para que tú te alinees a la voluntad de Dios. Es así. ¿Y cómo termina el texto, hermanos? Vayan conmigo a Marcos capítulo 7, versos 36 y 37. Dice así, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. O sea, era gente desobediente a fin de cuentas. Y de gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, manifestando una vez más que él era el Cristo, que era Dios mismo. Estas palabras, bien hecho todo, ¿no nos recuerdan algo en Génesis? Vio Dios que era bueno.
La gente veía que lo que él hacía era bien, era perfecto, era agradable ante los ojos de Dios. Él era Dios, hermanos. Y entonces, él seguía haciendo maravillas. Y esto es lo que vamos a seguir viendo en la siguiente sesión, las maravillas de Dios, por medio de algunos relatos. Hermanos, con esto terminamos el día de hoy. Oremos.